Bueno, buen día, Mati, Karen, Nahara, Mirta. No sé quién es E1027, pero buen día también. Vamos a comenzar en el día de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior. Habíamos estado hablando del, a ver, ¿qué me dicen aquí? Voy a compartirles entonces pantalla y vamos a empezar a mirar un poquito, un repaso de lo que vimos la clase anterior para comenzar con lo de hoy, que esperamos terminar en el día de hoy con lo que es misiones en el Nuevo Testamento. Así que denme un segundo que voy a compartir pantalla. Pongo todas mis ventanitas en su lugar y ya estoy con ustedes. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, el otro día estuvimos viendo cómo el mandato de Jesús de Hechos 1:8 se fue extendiendo de a poco, ¿no? Les costó un poco a los discípulos poder arrancar con este proceso, pero ahí empezó el Pentecostés, etc. Y el Espíritu Santo empezó a dar demostraciones de su poder a través de la expansión del Evangelio. Primero en Judea, después en Samaria, como dijo Jesús ahí en Hechos 1:8, y ya empezaba de a poquito lo de lo último de la tierra, ¿no? Porque ya también el Evangelio iba a llegar a Etiopía, etc. Luego viene el tema de la conversión de Saulo, que estuvimos viendo, cómo él iba a ser el apóstol a los no judíos, y digo no judíos a propósito, porque a veces cuando decimos gentiles es una palabra rara para nosotros. Entonces, aquellos que no eran de las etnias judías. Vimos cómo después Pedro tuvo ese encuentro tan especial con Cornelio, y donde recién ahí entendieron que los no judíos no tenían que judaizarse para poder tener la gracia de Dios. Vimos el desarrollo de la iglesia en Antioquía, ya un país extranjero, en este caso Siria, y cómo a partir de allí se empezó a expandir el Evangelio a todo el mundo a través de los viajes de Pablo, Bernabé, etc. Vimos también que habían pasado 16 años desde el momento que Cristo se fue, y recién ahora empezaban a entender realmente esto de que no había que hacerse judío para tener la gracia de Dios. Cada uno podía tener la gracia de Dios en su cultura, con sus costumbres, y sin tener que adoptar la ley judía, ni circuncidarse, ni hacerse prosélito. Esto lo descubrieron 16 años después que Cristo se fue. Pero bueno, gracias a Dios que lo descubrieron, y hoy todos nosotros no somos judíos. No porque haya un problema con eso, sino simplemente porque, bueno, Dios nos llamó a libertad. Y en Pentecostés reemplazó la ley de Sinaí por su espíritu. Y a partir de allí, nuestra guía y nuestro mentor es el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Bueno, hasta ahí vimos el otro día. Entonces hoy vamos a dejar el resto de hechos, porque son los viajes de Pablo. Vamos a pasarlos por alto y vamos a ir directamente al resto de los libros, muy por encima. Solamente ver algunos puntos como para llegar hoy a ver si terminamos en Apocalipsis. Y el Espíritu Santo también estuvo trabajando en lo que es las misiones, en la parte de doctrina apostólica, ¿no? Ustedes saben, sobre todo con el apóstol Pablo, también Pedro, Juan, estuvieron escribiendo las cartas, las epístolas, que hasta el día de hoy son nuestra doctrina. O sea, no salieron de la nada, fue fruto de muchos años de trabajo, de inspiración y de obra del Espíritu Santo, para que ellos pudieran reestructurar esa doctrina que tenían, que venía de la Torá, del Talmud, a lo que realmente Jesús indicó, que es la fe por la gracia, y no por las obras de la ley. Pero comenzamos por el libro de Romanos. El libro de Romanos es un poco diferente a las otras epístolas, por varias razones. En principio, perdón, estoy un poquito mal de la voz, pero bueno, el frío y el calor no están jugando a favor. Bueno, les decía, en principio el libro de Romanos no fue el primero que se escribió, sino, bueno, nosotros lo tenemos al principio, después de Hechos, pero en realidad fue uno de los últimos que escribió Pablo. Fue un libro que presenta de manera
prolija, sistemática y ordenada toda la doctrina cristiana. Muchos dicen que si solo tuviéramos el libro de Romanos, no nos faltaría nada para entender la fe en Cristo, tal cual fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo hizo una compilación completa de toda la doctrina que él mismo pudo desarrollar, coherente con la doctrina de los apóstoles. Allí por Gálatas él nos explica que estuvo como 14 años hasta que realmente toda su doctrina judía pudo reestructurarse y entenderse a la luz de la gracia de Cristo y a la luz de lo que él había visto en camino a Damasco, de la luz de Cristo en su vida. Y el Espíritu Santo obviamente trabajó en esa reestructuración que básicamente era entender realmente cómo eran las cosas. Mientras que los judíos no lo habían entendido, era todo muy legalista, pero no habían entendido la gracia de Dios. Entonces, bueno, todo ese proceso, ¿no? Otra de las cosas es que Pablo no conocía a la iglesia de Roma. Todas las otras cartas que él escribe eran cartas escritas a personas a iglesias que él había plantado o que él había estado, y entonces le da ciertas instrucciones de cómo funcionar, etcétera, doctrina, cosas personales. Pero en el caso de Romanos, él no conocía a la iglesia. Vamos a ver ahora cómo él dice que muchas veces quiso ir y no pudo, pero esta vez sí les escribe una carta diciendo que va a ir para allá, que va a estar un tiempo con ellos, para que después lo encaminen a España. Y está buena esta palabra encaminados, ¿no? Porque nosotros tenemos otra idea de encaminar. Encaminados, para los apóstoles, era una manera prolija de decir, júntenme plata, porque espero que ustedes me ayuden económicamente para llegar y para continuar la próxima etapa del proyecto misionero. Miren lo que dice en Romanos 15, 23 y 24. Dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, interesante que Pablo está diciendo, bueno, ya por acá ya está todo listo, ahora me voy para allá. O sea, Jerusalén, Judea, Samaria, lo último en la tierra. Pablo ya tenía en mente lo último en la tierra. Que para él era España, ¿no? O sea, ¿qué iba a saber que después vino Colón, que cruzó el Atlántico, que había del otro lado América? Todo eso no era nuevo para él. Para él España era lo último en la tierra y ya la etapa se terminaba. Por eso en algunas cartas también dice, bueno, ya viene pronto Jesús. Él iba haciendo cuenta, ¿no? Bueno, ya llegamos pronto y Jesús viene pronto. Que iba a saber que después iba a descubrir que había mucha más gente, mucho más territorio, más allá del Imperio Romano. Pero bueno, en esta etapa estaba Pablo viendo ya lo último en la tierra, que era España para él, y dice, deseando de hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Básicamente, Pablo le estaba diciendo, miren, mi próximo proyecto es ir a España, y ustedes van a ser los que me van a ayudar financieramente para que yo pueda llegar a ese lugar. Y Pablo, después de toda esa teología que habla del capítulo 1 al 13, en el medio, ahí por el capítulo 10, otro pasaje muy conocido, es porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y hace esta reflexión, ¿no? ¿Cómo pues, dentro de ese pedido de ayuda financiera, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Entonces, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Pablo de alguna forma está diciendo, bueno, hay todo un proceso en la obra misionera, cada uno tiene una función, pero cada uno también tiene una responsabilidad. Entonces, algunos van a ser enviados, pero otros van a tener que enviar a los que son enviados, y esto implica oración, esto implica finanzas, esto implica recursos de todo tipo para que los que van a ir a predicar tengan la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y en este contexto es donde explícitamente pide ser encaminado, pide apoyo misionero, apoyo financiero para seguir adelante. Bueno, después sabemos que los proyectos cambiaron un poco, pero no importa. Pablo, ese era el objetivo, digamos,
en este caso en la carta. Era su presentación de ministerio para una iglesia que no conocía, tratando de pedir apoyo para seguir adelante con la misión. Esa palabrita encaminados la vemos, aparte de ahí en Romanos, ya la vimos en Romanos 15, 24, también la vemos en 1 Corintios. Era bastante común en ese momento usar encaminados. 1 Corintios 16, 11, también. Y podrá ser que me quede con vosotros, ahora le dice a los corintios, o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde vaya a ir. Después habla de Timoteo, cuando manda a Timoteo, dice, por tanto a nadie le tenga en poco, sino encaminadle para que venga a mí. Esta palabrita encaminadle se había hecho común, no solo en Pablo, también después Juan la utiliza, como para decir, bueno, apóyenle financieramente y en todo sentido para que pueda seguir adelante con la obra de Dios. Hoy en día hablar de dinero es un poco difícil, ¿no? Es como medio tabú el tema, pero en ese momento no tenían tanto problema con esto. Sabían que para poder extender la obra hacía falta dinero, entonces esto es algo que era común en las cartas. Con cariño, digamos, utilizaban esta palabra, pero era algo común. Otra cosa que vemos en la carta de Romanos es la pasión de Pablo por las etnias. Si se fijan en el capítulo 15, del 7 al 22, no vamos a leerlo todo, porque no podemos. Uy, me equivoqué acá. Dice, perdón, 7, estoy acá. Fíjense esto, ahí estamos, no nos llegaba. Esta palabrita gentiles es etnos, en todos los casos. Está hablando de naciones, de etnias, ¿no? Fíjense cómo el apóstol en estos 6 versículos, 7 versículos, hace como una especie de resumen de pasajes del Antiguo Testamento donde hablan de este tema, ¿no? De llegar a todas las naciones. Dice, por yo digo, Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por lo tanto, yo te confesaré entre los gentiles, cantaré a tu nombre. Otra vez dice, alegraos gentiles por su pueblo, alabad al Señor todos los gentiles, magnificadle todos los pueblos. En Isaías, etcétera, ¿no? O sea, Pablo hace todo como un mini estudio del Antiguo Testamento de cómo esta idea de los gentiles no era nueva, no era de él, era algo que siempre estuvo en la Biblia, solo que no se habían dado cuenta, no le habían prestado atención. O que en todo caso lo que querían hacer es que los gentiles se hagan prosélitos judíos, cosa que no tenía por qué ocurrir. Y otra vez, después en el 22, ya habla de cómo él fue hecho ministro para esta gente, para los gentiles. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, etc. O sea, Pablo está defendiendo su ministerio a los gentiles basado en que en el Antiguo Testamento ya habla de esos temas. Y lo escribe a la iglesia ahí en Roma. Es todo un tratado teológico de principio a fin. De hecho, si se fijan, al principio, en 1.5, ya habla, y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia en la fe a todas las naciones por amor de su nombre, ya arranca con todas las naciones. Y cuando termina Pablo en Romanos 16, termina lo mismo, con todas las naciones. Se ha dado a conocer a todas las gentes, acá es la misma palabra etnos, para que obedezcan a la fe, etc. Entonces, toda esta carta es un tratado teológico que tiene como finalidad que lo conozcan mejor a él, que conozcan su llamado, su ministerio, y también pedir finanzas para poder seguir adelante. Por eso la carta a los romanos es un poquito diferente, ¿no? Que las otras donde se escribe a iglesias que ya conoce, de alguna manera. Bueno, seguimos adelante. Buen día a los que todavía no saludé. Andrea, Ángel, Marisa, Mati, Karen, Miguel, Taira, etc. Las epístolas. Obviamente todas las epístolas tienen un carácter básicamente misionero, ¿no?
Pablo las escribía en un contexto de misión, como misionero, escribiendo a las iglesias que él había plantado para enderezar algunas cosas que estaban mal, o para dar instrucciones, o para explicar mejor algún aspecto teológico, o en algunos casos hasta para defenderse cuando lo criticaban. Este era un poco el espíritu de las cartas, ¿no? Siempre fue un contexto misionero. También habla de apoyo financiero ahí en Corintios, si miran 1 Corintios 16, 5 y 6, otra vez ese pasaje que vimos antes, de encaminar, ¿no? Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde vaya a ir, ¿no? O sea, paso el invierno con ustedes, en casa de alguna familia, y después ustedes me ayudan para seguir adelante en el viaje. Corintios es una de las iglesias donde Pablo tenía muchos hijos espirituales. También vemos este llamado a las naciones en Gálatas. En todas las cartas Pablo habla de los gentiles, de los pueblos, de las naciones. Estamos tomando algunos puntos simplemente como para enfatizarlos, pero habría que leer todas las cartas. En todas las cartas el espíritu misionero de Pablo es absoluto, ¿no? Él sabía bien claro para qué estaba, para qué había sido llamado, y era el trabajo que hacía sistemáticamente. En Gálatas 1, por ejemplo, dice: pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. Y después explica, ¿no?, que él no consultó con sangre y carne, o sea, no fue a hablar con los apóstoles, no subió a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, dice, sino que fui a Arabia y después volví a Damasco, y recién pasados 3 años, subió a Jerusalén. Lo que estaba haciendo es defender, no podemos leer todo en este momento, pero el pasaje está dentro del contexto de la defensa del cristianismo como algo libre e independiente de la ley judía, ¿no? Porque ahí en Gálatas muchos habían ido a hablar de que para poder ser creyentes había que judaizarse, hacerse prosélitos judíos, circuncidarse y cumplir toda la ley. Cosa que Pablo refuta completamente. Él había plantado esa iglesia, después se fue, vinieron algunos, estaban distorsionando la fe de los discípulos, y ahí viene la carta de Gálatas para enderezarlos de nuevo a la fe. En algún lugar dice: empezando por la gracia van a terminar por la ley, ¿no? Conocen bien esos pasajes. Luego, si mira en el capítulo 2, también dice que pasaron otros 14 años hasta que se juntó con los apóstoles, y dice: pero subise una revelación, y para no correr o haber corrido en vano. O sea, él venía reestructurando toda la doctrina cristiana desde la ley judía, y en algún momento dice: bueno, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio lo que predico entre los gentiles. No sea cosa que me esté equivocando y esté predicando cualquier cosa. Él también rindió cuentas, el apóstol, aún sabiendo que él era el más erudito de todos, porque era maestro de la ley, fariseo, había sido entrenado en escuelas rabínicas, mientras que muchos de los apóstoles, como Pedro, eran pescadores, no tenían ningún tipo de estudio. Pero aún así él se sujetó a esto, ¿no? Se sujetó a los apóstoles, que eran los primeros enviados por el Señor. En Gálatas 3, del 6 al 14, también no vamos a leer todo, pero habla de cómo que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Y dice la Escritura: previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, Pablo está, digamos, explicando en este contexto de los judaizantes cómo el tema de la fe vino mucho antes que la ley, vino mucho antes que el Sinaí. Fue con Abraham, fue con el llamado Abraham.
allí, antes que vaya a la tierra de Canaán. Y vamos a ver entonces, por ejemplo, en Efesios, cómo Pablo también habla del misterio de Dios. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, siempre haciendo esta diferencia con los judíos. Y fíjense que acá Pablo dice, hecha con mano en la carne, o sea, era una señal, pero no era nada sobrenatural. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice, porque Él es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, muchas veces muchos piensan que Pablo hacía una diferencia entre judíos y gentiles, ¿no? Y él se enfocaba en los gentiles. Pero justamente Pablo hacía esta diferencia, no porque quisiera separarlos, sino porque quería unirlos, pero unirlos cada uno con su cultura y costumbres, no unirlos de una manera de proselitismo. No quería que los gentiles sean judíos, quería que cada uno pueda seguir con su cultura y costumbre, pero respetarse y considerarse parte del mismo pueblo, que eran el pueblo de Dios. Y así sigue, ¿no? Toda la explicación en Efesios del apóstol Pablo, defendiendo nuevamente el Evangelio a todas las naciones, defendiendo la libertad que tenemos en Cristo, defendiendo que los cristianos no tenían por qué judaizarse para poder aceptar la gracia de Dios, que el Evangelio había sido abierto en libertad a todas las naciones y él era ministro de ese Evangelio. Pero como les decía, hay mucho en las epístolas también referido al tema dinero. Ahí hay una fotito que suena fea, ¿no? Una mano en la Biblia y otra en la bolsa de dinero. Bueno, yo la dejé igual ahí, pero no me gusta a mí mucho tampoco. Pero la realidad es que Pablo estaba agradeciendo en esa carta a los filipenses porque ellos le habían mandado dinero. Y cada vez le mandaban dinero, ¿no? Ahí en Filipenses 4:16... es del motivo de la carta de Filipenses, ¿no? Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y después se explica, no es que busque a Dios, sino que busco fruto que abunda en nuestra cuenta. O sea, en la misión no solamente están los que van, están también los que envían. Y estos que envían tienen la responsabilidad de orar, tienen la responsabilidad de ofrendar, tienen la responsabilidad de movilizar, de hacer que otros también puedan entender este llamado a las naciones. Que está muy claro en la Biblia, que venimos siguiendo desde el libro de Génesis, allí cuando comenzamos en el mes de abril, y Dios mediante, vamos a finalizar hoy, si avanzamos un poquito con lo que nos queda. Como ven, estamos yendo muy a puntos muy cortitos, ¿no? En la palabra habría muchísimo que hablar de cada uno de estos pasajes, pero lo cierto es que la mentalidad de Pablo venía siempre por ese lado, ¿no? El hecho de las naciones, el hecho de poder ser encaminado a las naciones, el hecho de que nadie le ponga bozal al buey que trilla para que puedan seguir adelante con la obra. Colosenses también. Si avanzamos a la carta de Colosenses, fíjense que dice que este evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece desde el día, bla, bla, bla. Entonces, ya cuando Pablo le escribe la carta a los colosenses, aparte de decir, bueno, llegó hasta ustedes, pero también llegó a todo el mundo. Todo el mundo para Pablo, como les dije al principio, era el Imperio Romano, era lo que él conocía del mundo. Después de España se caía al mar y ahí se terminaba todo. Así que ya estaba en su última etapa. Y en el 23, también otra vez, ¿no? Dice, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo,
del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esto de todas las naciones, para Pablo era algo que estaba continuamente en su boca, en todas las epístolas. Cada vez que enseña doctrina, siempre está esa mentalidad de todas las naciones. Si miramos en Tesalonicenses, para seguir adelante con los libros de la Biblia, en 1 Tesalonicenses, en versículo 2, ¿dónde estoy? Ahí está. No, ahí me equivoqué, pero bueno, no importa. Acá está, en el 8. Otra vez, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo está diciendo que ya la fe se había extendido a tal punto que no era su ministerio, el de Pablo, o el de Pablo y Silas, o el de Pablo y Bernabé. Esto ya se había desparramado de tal forma que las mismas iglesias estaban plantando iglesias. La fe de los tesalonicenses ya se había extendido a Macedonia y a Acaya. O sea, ellos mismos. Si bien, si recuerdan cuando empezamos con Roma, Pablo no conocía a Roma, sin embargo en Roma había una iglesia fortalecida, fuerte y creciendo, y que también era testimonio de su fe a otros pueblos alrededor, a otras ciudades alrededor. Entonces no era solo Pablo, nosotros nos enfocamos en Pablo, pero muchos creyentes estaban divulgando y expandiendo el evangelio, y había más misioneros, nombrados o no, que estaban diseminando la palabra de Dios a todas las naciones. En 3 de Juan nos habla, estamos acá, otra vez, ¿no? De lo que vimos al principio, esto de encaminarlos, los cuales han dado entre la iglesia, bueno, vamos a leer. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Nuevamente, en este caso, el anciano Juan le está pidiendo a su amigo Gallo que por favor, cuando pasen por ahí estos hermanos, los encaminen para que ellos puedan continuar el viaje y puedan seguir adelante con la predicación del Evangelio. Entonces, todo este concepto, ¿no?, de poder seguir adelante con la obra, pero con personas que puedan apoyar para que esta obra pueda seguir adelante. Y en 1 y 2 Timoteo y Tito, las cartas pastorales, digamos, también son cartas donde, perdón, un misionero, Pablo apóstol, le escribe a sus hijos espirituales, dándole instrucciones de cómo seguir adelante con la obra del Señor, de tal forma que el Evangelio se desparrame y llegue a todas las naciones. Entonces estamos viendo cómo desde el principio hasta el fin de la palabra de Dios, el Evangelio a todas las naciones no fue un invento de último momento. Fue algo que estuvo en el corazón de Dios desde Génesis hasta ahora, vamos a ver bien, Apocalipsis. Y ahí tienen una placa con la cual empezamos estos estudios en el mes de abril. Y planteamos una tesis que decía que la Biblia narra la historia de un Dios misionero y su estrategia para llevar el Evangelio de salvación a todas las etnias de la tierra. Empezamos en Génesis, fuimos paseándonos por toda la palabra de Dios, viendo la obra de este Dios misionero a través de diferentes formatos, de diferentes etapas, de diferentes personas, y cómo ahora llegamos al libro de Apocalipsis, donde no podía ser de otra manera. ¿Qué piensan? ¿Se cumplió esta tesis con la cual arrancamos en abril? ¿Pudimos llegar a ver a este Dios misionero desde el principio al fin de la Biblia? Bueno, espero que sí. Están un poco silenciosos, pero espero que sí. Y llegamos al final de la Biblia, donde todas las naciones, ahí en Apocalipsis 5:9, figuran alabando a Dios, y cantarán un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este objetivo
que comenzó en Génesis se estaba terminando de cumplir en Apocalipsis, con todas las naciones a los pies de Jesucristo. En el 7:9 nos dice, después de esto miré, y ahí estaba el apóstol en su visión en la isla de Patmos, ya muy anciano, casi ya finalizando el primer siglo. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, etc. Eso va a pasar. Pablo pensaba que ya faltaba poco, se demoró un poco más, pero eso va a pasar, porque el plan de Dios sigue adelante, y nosotros somos partícipes en esta etapa de la historia. Y termina la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 22, el último capítulo. Venimos desde Génesis 2, estamos en Apocalipsis 22, de punta a punta. ¿Y qué pasó allá en Génesis 2? Fuimos apartados del árbol de la vida. ¿Qué pasa en Apocalipsis 22? En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes sus frutos. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ese propósito de Dios que comenzó en Génesis, lo vemos completado en Apocalipsis. Y nosotros ahora somos parte de este último tramo de la historia. Cada uno tuvo protagonismo en una etapa escrita bíblicamente. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser nuestro protagonismo? ¿Cuál va a ser nuestro protagonismo en esta última etapa de la historia, en la cual tenemos que hacer nuestra parte para llegar a Apocalipsis 22? Y ahí terminamos con estos estudios, seguimos adelante, Desafiados termina en noviembre, ya saben, pero ahora vamos a empezar a ver la parte más práctica de todos estos estudios que tienen que ver, bueno, con todo esto que aprendimos de la palabra de Dios, con todo esto que estuvimos viendo en estos estudios durante todos estos meses. ¿Qué significa eso en nuestra vida cotidiana y en lo que nosotros hacemos en nuestras iglesias locales? Y esto va a ser el tema de los próximos encuentros de aquí hasta noviembre, pero ya lo tenemos. Me gustaría que comenten si alguno tiene algo para comentar en este momento, y si no, ya lo tenemos ahí a Diego, que en cualquier momento va a estar con nosotros. ¿Qué les parece? Llegamos a poder aprobar o ¿cómo se llama? Demostrar la tesis de que la Biblia habla de misiones de principio a fin. ¿Qué opinan? Están todos silenciados, así que si no prenden el micrófono, por más que hablen, no los escucho. Bueno, Mónica dice que sí. Ayelén también. Miguel, bueno, está bien, no hay problema, Miguel. No queremos despertar a toda la familia. Muy bien, Ángel también dice que sí. Pero bueno, yo creo que llegamos. Vamos a ver ahora otros temas que tienen que ver cómo esto va a impactar en lo que nosotros hacemos en nuestras iglesias locales. O sea, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Esto va a ser el tema de los próximos encuentros.